mencionarlo. Muy bien, Samira, gracias por... También utilizó el modelo del hidrógeno, del átomo del hidrógeno, para explicar la absorción y la emisión de las bandas de colores. Ok, y uno se preguntaría, ¿y por qué usó el hidrógeno? ¿Cuál sería la razón más evidente o más obvia? Tal vez él era el elemento más conocido en ese momento. Esto podría ser, pero una razón aún más obvia cuando tú quieres hacer experimentos. Curiosidad. ¿Por qué te vas a ir? ¿Por lo más simple o lo más complejo? Para empezar. Lo más sencillo. Bueno, entonces el hidrógeno, desde el punto de vista de referencia químico, tú dices, bueno, es que el elemento con número atómico 1. Entonces, ¿para qué se iba a complicar utilizando un elemento con muchos electrones? Entonces también está el tema de seleccionar al momento de la experimentación un sistema de referencia. No voy a decir que siempre que se utiliza el más simple, pero para esa época tenía sentido empezar por el hidrógeno, ¿no? Un sistema simple de un electrón y un protón. Muy bien. ¿Algo que añadir? ¿No? Ok, entonces estamos... fíjense, bueno, ya aquí tengo de testigo la grabación y a Jay que está en el curso. En esta modalidad, a distancia, virtual, alejada, etcétera, etcétera, cuando uno les pide al final o en el medio tiempo a los estudiantes que hagan la evaluación del curso, los que no hablan generalmente dicen, es que este profesor no, el profesor siempre le pregunta lo mismo. Y quiero dejar constancia en la grabación. Aquí los aportes son espontáneos e individuales. Porque después tenemos que ser responsables y no atribuir, que no aclaramos nuestras dudas porque no las pusimos en el chat o no aprovechamos la clase. Y si no quiere preguntar, puede preguntar en el chat. Y ahí Jay puede comentarnos las preguntas y las resolvemos. Así que ese no sea el argumento para después decir que es que el profesor no tenía atención individualizada. Bueno, en el tema central, como bien lo han mencionado, y para todos los que vieron el video de 3 minutos, que espero que hayan sido todos, estamos en una situación de contrastar los modelos atómicos que fueron producto del ingenio más de 100 años atrás y que nos han configurado el modelo que hoy conocemos. Entonces es relevante como una construcción humana tener claridad de eso. Los que pueden abrir su cámara, por favor, ábranla. Profe, una pregunta, ¿qué es un colimador? Ahora, ¿quién hizo la pregunta? Lauri, profe. Ya, googlealo y después lo discutimos. Ok. En la representación que nosotros hacemos de los átomos, necesitamos argumentos para poder tener una imagen un poco más acabada de los átomos. Porque nuestros sentidos son limitados y nos pueden enviar información falsa de lo que estamos mirando. La representación que tenemos generalmente en los libros, mencionábamos que es una representación de esferas. Y bueno, como una representación de una esfera rígida, ahora nosotros sabemos que los átomos no son esferas rígidas porque ya hemos establecido
que tiene un núcleo pequeño, que tiene electrones y que mayoritariamente es espacio vacío. Ya eso lo hemos establecido. Y no podríamos representarlo todo como esferas del mismo tamaño porque los átomos tienen distintos tamaños, distintos diámetros, distintos radios. Podríamos utilizar esferas alineadas una junto a otra para decir cómo se acomodan los átomos en una fila. Nosotros podríamos pensar en un pedazo de alambre de cobre que tiene solo cobre. Si nosotros conocemos la longitud de ese alambre, nosotros podríamos determinar cuántos átomos estarían ordenados. Entonces, el alambre de cobre lo estamos viendo como un alambre, pero dentro de ese alambre entendemos que lo que hay son átomos y que lo podemos representar como estas esferas. Entonces, al representarlo de esa manera, lo que estamos diciendo es que hay múltiples formas en las cuales los átomos se organizan y nosotros podríamos determinar cuántos átomos hay allí. Pensemos que ya no es una esfera, sino que ahora tiene otra forma. Para hacer cualquier cálculo, nosotros necesitamos determinar esta forma geométrica cuál es, para poder buscar sus dimensiones, porque todo no va a ser estrictamente esférico. Los sólidos se pueden ordenar en distintas estructuras, por ejemplo. Pero lo que nos interesa saber en ese sólido es cuántos átomos están ahí adentro. O podría tener otra forma. Vamos a suponer que esto fuera, porque no encontré ahora los míos, que este fuera un cubito de azúcar blanca, o azúcar morena, no importa. ¿Cómo yo podría determinar cuánto Vamos a poner esto que parece más un cubo. Aquí, si yo quisiera saber en el azúcar, ¿qué especie química vamos a encontrar? ¿Átomos, moléculas o iones? Moléculas. Vamos a encontrar moléculas. ¿Cómo sabemos que son moléculas? ¿Cómo podemos saber si son moléculas y no átomos o? Por ejemplo, si yo les digo ¿cuál es el gas que se utiliza para soplar los globos estos de cumpleaños? Helio. Ya. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? ¿Átomos, moléculas o iones? Átomos de helio. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que son átomos y no moléculas? Porque el último nivel de electrones de los gases ya está completo, por ende ellos no pueden formar enlaces. Ok, ¿qué otra razón? El oxígeno, ¿cómo lo encontramos? ¿Como átomo o como molécula? En condiciones normales. Como molécula. Como molécula, ¿verdad? Usted le escribe oxígeno gaseoso O2. Si escribimos solo O, es oxígeno atómico, pero en el mundo donde vivimos y lo que respiramos es O2. Entonces decimos efectivamente que el oxígeno es un elemento molecular. En el caso del helio, es un elemento, pero es atómico. Recuerden que hemos mencionado una palabra clave en química
cuando hicimos el ejemplo con el agua oxigenada que se descomponía. En química podríamos decir que la especie que existe es porque es estable. Entonces, el oxígeno como O2 es más estable que el oxígeno atómico o como el oxígeno O3, que es el ozono. Y en el caso de los gases nobles, pues la especie atómica o monoatómica es la más estable. Así que bueno, ¿es un capricho de la naturaleza? Es un capricho de la naturaleza, pero existen esas condiciones. Algunos gases son monoatómicos y otros son diatómicos y otros triatómicos, como sería el caso de el ozono. Muy bien, entonces en el caso del azúcar, que es sólido, y todos han utilizado azúcar, y saben el riesgo que representa el azúcar también, ¿no?, para la salud y de su importancia. Si usted tuviese un cubito de azúcar y quiere saber cuántas moléculas hay allá adentro, ¿cómo lo calcularía? ¿Qué debiera conocer primero para hacer cualquier cálculo? ¿Su peso? Lo primerito que debiera saber es su peso. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿El área del cubito? ¿Su masa, profe? La masa. La masa del cubo. Profe, no lo escuchamos muy bien. No, porque estoy lejos. La masa del cubo. Ya vieron que ahí sí están al día. Cuando yo pregunto no hablan, pero cuando yo no pregunto, entonces no me escuchan bien. Qué interesante. Ese fui yo, profe. No importa, pero es cierto. Entonces, tengo una balanza y dice que, bueno, tengo que poner la balanza sobre una superficie, ¿no? Así que Muchachos, hablen. es que es el lunes. Ya dijimos que los lunes no tienen ganas de hablar a las 7:50, a las 8. Ahora como a las 9 es que ellos se van encendiendo. A lo mejor ya han desayunado. Bueno. Falta el azúcar, profe. ¿Ah? Falta el azúcar. Exacto, eso puede ser. Falta la descarga de, no sé, o el cafecito, los que toman café y esa cosa. Bueno, lo coloqué en la balanza y vamos a suponer que este es azúcar morena, ¿no? Bien morena. De La Colón. masa es 27,37 gramos de ese terrón de azúcar morena. Ya conoces la masa y entonces, ¿qué haces con ese valor? Se puede transformar Multiplica. ¿Se puede transformar a? gramos mol. Pero para hacer esto, ¿qué necesitas saber? La fórmula del azúcar y el peso molecular. ¿El peso molecular o atómico? Ya comenzó a cuestionarse, Raúl, ¿no? Después de las definiciones que dimos el viernes entre masa atómica, masa molecular, masa molar, peso atómico, peso molecular, masa molecular relativa, etcétera, etcétera. Como que ahora qué digo. Pero es muy temprano ahora mismo. Parece que no. Ya dijimos que para efectos prácticos masa molar es lo que usted encuentra en la tabla periódica. Así que por favor, a desterrar la palabra peso, quítense ese peso de encima. Entonces, masa molar. Muy bien, ya conocemos cuál es la fórmula del azúcar de mesa. ¿Cuál es el nombre común? Sacarosa. La sacarosa. ¿Y alguien recuerda cuál es la fórmula? Si no mal me acuerdo, es C12H22O11. Ok, excelente. Entonces, según nos cuenta Raúl, habría que determinar la masa molar en unidades de gramos mol. ¿Cómo determinamos esa masa molar? ¿Qué operación matemática hay que hacer? Convertir. Hay que sumar las masas del carbono, hidrógeno y oxígeno.
Primero, lo primero que hay que hacer es irse a su tabla periódica y anotar las masas molares de cada uno de los elementos, ¿no? En este caso son 3. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono es igual a 12, hidrógeno es igual a 16, y hidrógeno 1, y la masa total sería 331. O sea, él redondeó todo, él no respetó la cifra significativa. Él dice que es Más 1 y fácil, 16, más rápido, profe. que quiera. Recuerden que hemos dicho, dependiendo de la tabla que tengas, para respetar, es una cuestión de, Raúl, es una cuestión de acostumbrarnos solamente. Recuerda que las masas están con distintos números de cifras significativas, así que los anotas todo, haces la operación y después redondeas, que es lo que tú hiciste al inicio. Bueno, nos va a dar un valor de 300 y tanto, según lo que sumó acá el compañero. Y ahí obtenemos entonces moles de sacarosa. Y después, para determinar el número de moléculas que hacemos, Utilizamos el número de Avogadro. utiliza, a ver, dos cosas que remarcar. ¿Utilizamos el número de Avogadro o utilizamos la constante de Avogadro? La constante, profe. La constante, porque la constante, dijimos, es la que está expresada por unidad de mol. 6,022, por ahí es la 23. Moléculas de sacarosa en un mol. Y allí obtendríamos entonces, como respuesta, un número de moléculas que estarían contenidas en ese cubito de azúcar. Ahora, si sabemos que es un cubo, ¿cuál es la fórmula para encontrar el volumen de un cubo? La longitud de las caras a la 3, al cubo, sí. ¿La longitud de las caras o de la arista? De las aristas, profe. De las aristas, la línea, las aristas del cubo. Y así podríamos encontrar el volumen del cubo. Y dentro de ese cubo deberán estar encerradas ese número de moléculas que usted mencionó. Entonces, como estamos hablando de modelos, los químicos, y cuando se empieza a estudiar química, utilizamos modelos moleculares. En su escuela, yo no sé si alguna vez los utilizaron, que vienen en unas cajas de colores y bueno, el que le interesa puede meterse en Amazon y busca ahí un modelo molecular, y hay de precios muy cómodos hasta cajas enormes. ¿Cuál es la ventaja de estos modelos moleculares? Que, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero al hacer la operación, para cada átomo trae un hoyito, y donde con este palito entonces usted hace el enlace. Entonces ya viene prediseñado, ¿no? A lo mejor a usted alguna vez lo mandaron a construir una molécula, no sé, con bolitas de foam y con palitos de lo que sea. Seguramente lo mandaron a hacer eso en algún momento de su vida escolar en química, o lo vio por lo menos. Entonces, sí, aquí está un átomo en el centro de color negro que se asocia generalmente con el átomo de carbono. Y luego tenemos otras esferitas celeste, así el color celeste, como así en el mar, tranquilo, relajado, liviano, con ropa blanca. Entonces eso representa el hidrógeno. Y es una manera de representar moléculas de una manera sencilla. Esto que está aquí sería CH4. Por supuesto que representarlo en el papel con una fórmula CH4 no es lo mismo que tener el modelo y ver que esta estructura está orientada en el espacio. Entonces, la ventaja del modelo es que puedes ver la estructura en 3 dimensiones, no nada más con la fórmula
bidimensional, pues, escrita en un tablero. En estos modelos, en el caso de que haya electrones que no forman enlace, o sea, electrones no compartidos, aparecen estas especies de orejas que representan los orbitales, donde se encuentran los electrones. Entonces, a raíz de la observación del video, mencionaban que habían unos espectros, o que existen algunos espectros que son como la huella digital de cada elemento y que se asocia a un color y que es debido justamente a que esos electrones, como entendemos, el electrón es una partícula elemental y que está en movimiento alrededor del núcleo. Ahora, cuando decimos que el electrón es una partícula elemental, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entiende usted? Que el electrón sea una partícula elemental. Que es necesario. Que es necesaria. ¿Qué más? Cuando digo que hay partícula elemental, inmediatamente debiera pensar, bueno, hay partículas que son no elementales. El protón y el neutrón están constituidos por otras partículas en su interior. ¿Sí o no? Isaac, no te escucho. No, que no escuché lo que preguntó, profesor. Ah, estamos a mano, pues. Yo no te escuché y tú tampoco. Pregunto que si el protón y el neutrón tienen en su interior alguna otra Sí, partícula. sí Ajá, tienen. ¿cuál es? No recuerdo bien los nombres, pero en el archivo que usted nos mandó nos nombraba dos. Creo que por aquí lo tengo apuntado. Un segundo. Creo que una era de que subatómica. Ay, no me acuerdo las demás. Sí, pero el nombre específico. Los quarks. Los quarks. Los quarks. Y hay dos tipos de quarks. Up and down. O sea, de arriba hacia abajo. Ahora, el electrón tiene en su interior alguna otra partícula. ¿Sí o no? Contestas de acuerdo a lo que te han enseñado en la escuela, ¿no? El electrón tiene adentro algo más. No, profe. No. Entonces, el electrón decimos que es una partícula elemental porque ya no está constituido por más nada. En el caso del protón y el neutrón no son partículas elementales porque en su interior encontramos quarks. Bueno, y hay otra serie de lo que mencionaba Samira, de su partícula subatómica, que se siguen descubriendo. Entonces, para fines nuestros nos vamos a quedar con que el electrón es una partícula elemental debido a eso. Entonces, esa partícula elemental en movimiento experimenta cambio. ¿Por qué? Uno, porque está en movimiento, porque está girando, entre comillas, porque está orbitando. Recuerden que los modelos atómicos pasaron por unas transiciones. En algún momento estuvo el modelo atómico planetario. Y si ustedes se fijan en la televisión, en las propagandas, etcétera, ¿cuál es el dibujo del modelo atómico que presentan con mayor regularidad para representar un átomo? ¿Cómo lo dibujan? Siempre
Dale, Isaac, responde. Pues siempre están el protón y el neutrón, obviamente, como señalificados en el núcleo y alrededor los orbitales donde se encuentran los electrones dando vueltas. Pero el dibujo, ¿cómo es? ¿El de los superhéroes o el de las cómics o lo que sea? ¿Cómo muestran a los electrones girando? El dibujo, ¿qué tiene? ¿Círculos concéntricos? ¿Tiene elipse? ¿Tiene qué formas geométricas tiene? Óvalos. Van en óvalos, Como- así. Y alrededor, ¿no? Como entretejido. Ahora, que ese dibujo sea popular no significa que ese es el modelo atómico de los científicos. Porque cuando lo veamos, digamos, es el átomo, o es el héroe, es superátomo, o no sé, la hormiga atómica, o cualquiera de estos. Nosotros, bueno, y ustedes como aprendices de química deben estar conscientes de que es un modelo, pero no es el modelo actual. Empecemos por decir eso. Muy bien, entonces el fenómeno que vamos a estudiar hoy es justamente el de los espectros. Bueno, una palabra que en el lenguaje coloquial, un espectro lo asociamos a un fantasma, ¿no? Algo que asusta, aunque en este momento, con el advenimiento de este virus, que es un enemigo invisible, creo que paulatinamente vamos perdiendo el temor, ¿no? Pero no deja de sorprendernos el tema de la mutación, de la variante, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estudiar qué es lo que representa un espectro para los químicos, cuál fue su importancia histórica en el desarrollo del modelo atómico y quiénes fueron los protagonistas. Fíjense que es importante el aspecto que nos ayuda a nosotros como científicos a seguir repensando las cosas, y es en qué época estábamos, qué se pensaba en ese momento, cuál era el pensamiento que predominaba, quiénes eran los científicos top, que si tú ibas con una idea te decían, no, ponte a un lado que aquí esa hipótesis tuya no es válida. Todas esas cosas han ocurrido en la historia de la ciencia. Y en algunos casos particulares, como el de Dalton, Dalton estaba empeñado, obsesionado, en que los átomos solo se podían unir de uno a uno, de la forma más simple. Y por eso para él la fórmula del agua era HO. Él, como nosotros lo vemos hoy naturalmente, para las moléculas diatómicas, no concebía en su momento que un átomo igual se pudiera unir a otro igual. Y a pesar de que hubo evidencia experimental, lo que Dalton señaló en su momento es que esos cálculos eran inexactos. O sea, en pocas palabras, estaban mal hechos. Y como estaban mal hechos y yo soy John Dalton, eso no es válido. Y el otro científico que lanzó su hipótesis, casualmente el del número, Amadeo Avogadro, pues tenía bajo perfil, él era italiano, su país no tenía tanto auge en ese momento en la ciencia, entonces bueno, y parece que no era muy bueno escribiendo. Esto es algo anecdótico, ¿eh? Su prosa no era muy buena para comunicar sus resultados, entonces todo eso le jugaba en contra. Hasta que apareció Stanislao Cannizzaro, que retomó los aportes de él, y efectivamente se comprobó pues que para formarse agua se requería lo que conocemos hoy como H2O, el doble de una especie que era molecular. Y todo esto se dio ya después que John Dalton había fallecido. Entonces, esto es para decirles que en la medida que pueda, oje ahí un poco la historia para que vea que es tan entretenida y no es lineal como sale en los libros. De que hoy se sentó vino y dijo esto y lo escribió y puso una fórmula. Mañana vino el otro y, está bien, yo sigo. Y, o sea, la ciencia no se construye de esa manera. El problema es que los libros
no pueden contarnos todas esas cosas porque serían interminables, ¿no? Muy bien, con ese preámbulo paso entonces a mostrarle la presentación para hoy. Tenga cerca su agua con hielo o lo que sea, pero no se me duerma. No se me duerman porque hoy vamos a hablar de espectros y después le va a dar miedo. Este tema alguna vez lo miraron en su vida estudiantil. En mi caso, no. No, Tampoco, profe. No. Ay, excelente, pues. Así cualquier cosa que no entiendan o salga mal, yo soy el responsable. Eso me gusta. Bueno, empecemos por leer el objetivo de Profe, yo sí lo vi en aprendizaje. el colegio. ¿Cómo? Yo sí lo vi y lo di en el colegio. Lauri, ¿me habla? Sí. Y entonces, Lauri, ¿por qué me estás preguntando por el colimador si ya lo viste? Profe, porque no me acordaba, pero ya lo busqué. Ya lo busqué en internet. Excelente. Ahora que aparezca aquí el diagrama, entonces tú nos aportas. Muy bien. No, Jake, el objetivo. Ok, objetivo de aprendizaje. Analizar los aportes del modelo atómico de Bohr a la explicación de las relaciones matemáticas correspondientes a diferentes grupos de líneas espectrales. Muy bien. Entonces, fíjense. Yo quisiera que los 40 y tantos que están aquí escuchando, como yo no puedo hacerle el ejercicio mental por ustedes porque es una cuestión de estructura, pero ahora como son estudiantes de ciencia, aprendices de química, yo soy su profesor, todos sabemos que tenemos redes neuronales, ¿verdad? Y mientras más joven, más conexiones. En algún momento habían dicho, y después la neurociencia lo desmintió, que conforme envejecíamos, que después de los 35 años, iba disminuyendo el número de neuronas y esas conexiones. Entonces, bueno, yo comencé a preocuparme porque obviamente tengo más de 35, pero después se ha descubierto que no es cierto, ¿no? Así que usted que está en pleno periodo de florecimiento de esas conexiones, mire, cuando vamos a estudiar un tema, como en este caso, si la mayoría no lo ha estudiado, lo primero que me pregunto antes de abrir el libro es, bueno, ¿qué es lo que quiero aprender? ¿Cómo lo quiero aprender? Como el libro no está hecho, el libro es un libro académico y escrito por académicos, generalmente son doctores universitarios, y a veces el lenguaje puede ser muy pesado. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál será el mejor camino para yo abordar este tema? Bueno, yo puedo buscar libros de divulgación científica que son para todo público, o sea, no es específico para estudiantes universitarios, y que me cuenten ahí un poco la historia de qué trataban los espectros, de qué era eso. Ya cuando yo tengo establecido el problema de qué era, cuál era el contexto, entonces dice, bueno, ahora me voy a la parte, a ver qué era lo que decían los científicos sobre el problema. Entonces, el orden de las cosas sería, bueno, el mundo, lo que yo veo, lo que percibo a través de los sentidos. Ya hemos discutido, de acuerdo a la teoría cinético-corpuscular, que el mundo se nos presenta a nosotros de una manera continua, pero vimos que esa teoría pues no era cierta. Y hablamos entonces, de acuerdo a esa teoría, de la existencia de los espacios vacíos y que el átomo también es especialmente espacio vacío. Entonces ya eso nos deja un vacío a nosotros en la cabeza porque dice, bueno, pero que si yo todas las cosas las veo continuas, ¿cómo me dicen ahora que hay espacio vacío? Entonces ese es un primer reto. Porque cuando yo utilizo todos mis sentidos para relacionarme con mi entorno, la información que me manda es esa. Entonces ahora entro al mundo que no se ve, que lo hemos llamado nanoscópico, porque está a esa escala, a la escala atómica, a la escala de los angstroms, de los nanómetros. Y para entender ese mundo, yo tengo que apoyarme en los modelos científicos. Ya hemos establecido que un modelo explica. El poder del modelo es que tiene un poder explicativo.
todos los modelos atómicos algo aportaron. No es que los modelos no sirvieron para nada y tú dices, ah, sí, es que cuando empezaron los griegos, bueno, los griegos no hicieron ningún experimento, así que es que podían estar hablando ellos del átomo. Todo era con base a su a razonamiento a partir de la observación del mundo. Entonces, aquí en este objetivo nosotros vemos varias cosas en el enunciado. Un modelo atómico de Bohr. Ahí estamos hablando que Niels Bohr desarrolló una teoría en torno al átomo. Una teoría totalmente nueva creada por él, claro que no, apoyada para la época. Estamos hablando de el año 1913. Ya previamente había algún conocimiento previo y evidentemente que sus aportes estuvieron en función de lo ya conocido en el momento. Lo ya conocido no significa que era correcto o que era incorrecto, sino que era el fruto del trabajo de otro científico. ¿Qué era lo que quería explicar Bohr con su teoría? Relaciones matemáticas. Cuando nosotros hablamos de relaciones matemáticas, ese sería el otro componente a tomar en cuenta. Ya dijimos uno que es lo macroscópico, lo que nuestro sentido, la información que recibimos. Luego está el mundo nanoscópico, que es el mundo de los átomos, las moléculas y los iones, a los cuales nosotros no tenemos acceso a través de nuestro sentido, sino a través de los modelos explicativos. Y luego está el mundo de la representación. El mundo de la representación y los símbolos, que serían las fórmulas químicas, para el caso nuestro, que serían las ecuaciones matemáticas, que allí no hay palabras. Cuando usted escribe H2O como químico, ¿cuántas cosas distintas entendemos de esa fórmula? Entendemos que el agua se obtiene a partir de la reacción de hidrógeno y oxígeno. Entendemos que en una molécula de agua hay una proporción de átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno de 2:1. Entendemos que la masa molar del agua es 18,0 tantos gramos mol. Entendemos que el agua tiene una geometría o una forma espacial característica, que el agua es una molécula polar, que el punto de ebullición del agua a una atmósfera es 100 grados Celsius y se congela a 0 grados Celsius, que el agua en nuestro planeta existe en los estados sólido, líquido y gaseoso, que el agua disuelve una gran cantidad de compuestos en el planeta, etcétera, etcétera. O sea, detrás de esa fórmula, para nosotros como químicos hay muchísima información con solo ver la fórmula. Y en el caso de las relaciones matemáticas o de las ecuaciones, bueno, la que ya hemos mencionado, la ecuación del gas ideal, dice, el producto de la presión por el volumen es igual a mol por la constante universal de los gases por la temperatura. Para llegar a esa ecuación, hubo aporte de varios científicos. Estuvo Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, etc. Pero en una simple, entre comillas, fórmula, que es una igualdad, ya uno puede deducir, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, la presión y la temperatura son directamente proporcionales, etc. O sea, la fórmula me envía a mí información. Cuando usted quiere determinar el volumen de una figura geométrica, usted sabe que tiene que ser una unidad de longitud que está elevada al cubo. Entonces, si quiere encontrar ese valor, tengo que buscar la fórmula. Y la fórmula es una relación matemática, en este caso serían los lados de esa figura geométrica, que es simétrica. Muy bien. ¿Cuál era el fenómeno que estaban interesados en explicar en este momento? Recuerden, estamos ubicados en 1900. O sea, estamos ubicados históricamente más de 100 años atrás. Pero miren lo interesante de todo eso. Pareciera que por voluntad divina o por fuerza, como usted lo quiera ver, a inicios de ese siglo se juntó la crema y la nata de los mejores científicos de todas las áreas, matemática, química, física, que se han conocido hasta el momento. Podríamos decir que fue una época de nacimiento de genios
cuando usted mira las biografías y los años en que vivieron, las reuniones en que participaron, y uno ve las fotos de la gente que estaba en ese momento, uno entra a delirar porque dice, ¿qué estarían hablando cada uno de ellos con los otros si hoy sobre sus hallazgos y sus contribuciones se cimienta la ciencia, no solo la química, también la física? Así que imagínense el nivel de conversación que pudieran tener esos personajes, así también como el egocentrismo, ¿no? A ver quién era que tenía la autoridad ahí. Y en medio de ese grupo de hombres, porque eran 99% hombres, ahí usted va a ver sentada a Marie Curie. Entonces, para la época también es rescatable, ¿no? De que es solo una dama en medio de todos estos científicos ilustres. Muy bien, entonces aquí se trata de interpretar el modelo de Bohr para explicar fórmulas o relaciones matemáticas del fenómeno observado. ¿Cuál era el fenómeno observado? Unas líneas espectrales. Lo interesante de esto con respecto al átomo que se estaba estudiando es que era el más simple. Entonces, el hallazgo era, bueno, pero ¿cómo un átomo, si es tan simple, causa tanto problema? Imagínense si hubieran escogido un átomo más complejo, hubiese sido mayor grado de dificultad. ¿Cuáles son los términos que necesitamos recordar con respecto a lo que conoces del átomo? El estado fundamental. ¿Quién recuerda en un átomo a qué se le llama el estado fundamental o basal? ¿Cuál es el estado fundamental o basal de un átomo? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué recuerdas que era el estado fundamental o basal de un átomo? Cuando está en su forma más pura, la verdad no estoy seguro. En su forma más pura. ¿Pero quién está en su forma más pura? ¿El electrón? El electrón. A ver, todos ustedes escribieron configuraciones electrónicas de los átomos, ¿sí o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, y cuando escribía la configuración electrónica, ¿cómo lo hacía? Siguiendo el orden que era de S, P, D y F, basándonos en 1S y eso. Bueno, ahí está la clave. Le dieron una regla y tenía que seguir ese orden. Esa sería la respuesta pseudocientífica, ¿no? Ahora, ¿por qué había que seguir ese orden? Isaac se está tapando la cara o no sé. Había que seguir ese orden porque la regla lo decía. Esa sería la respuesta ingenua. ¿Por qué había que seguir ese orden? Iba de menor a mayor. De menor a mayor, ¿qué? Porque eran Energía. distintos orbitales. Energía. Cada orbital. ¿Energía de quién? Del átomo. Energía del átomo. Energía en los orbitales. Energía de los orbitales. A ver, cuando usted iba llenando, de acuerdo a la regla, y según la energía, los números 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué representaban? El nivel de energía. El nivel de energía. Entonces usted colocaba el electrón representado con una punta de flecha, ¿no? Sí, con una hacia arriba y luego con una hacia abajo, dependiendo. Ya. Entonces, esa es otra forma o nivel de representación o simbólico del electrón, porque el electrón no es una flecha, ni el electrón tampoco es una letra E con una carga negativa. Son lenguajes simbólicos para representar el electrón.
Ok, entonces usted iba haciendo el llenado de los niveles de energía. Dentro de esos niveles de energía que se encontraban, lo que usted representaba como con unas cajitas o unas rayitas y colocaba los electrones, y que mencionó Isaac, que eran, lo mencionaste Isaac, ¿no? S, Sí, ajá, S, P, S, D y F. D y F. ¿Qué era eso? Los subniveles, profe. Los subniveles dentro del nivel. Y cada uno de esos subniveles, ¿por qué tenían un nombre distinto? Porque unos eran S, otros P, otros D y otros F. Opción A, porque así los bautizaron. Opción B, porque unos estaban más cerca y otros más lejos del núcleo. A ver, ¿todos los electrones están a la misma distancia del núcleo? No. No. ¿Todos los electrones son atraídos con igual fuerza electrostática por el núcleo? No, porque No, porque ¿qué? No, porque no. Profe, no, porque si dice que no todos están o sea, cerca del núcleo, o sea, significa que tienen menos atracción unos y otros más. Ok, cuando nosotros nos vamos moviendo de número atómico creciente, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30, etcétera, etcétera, van apareciendo más niveles de energía, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Profe, pero a Sí, medida que profe. son atraídos, ¿Cómo? a medida que son atraídos, ellos no giran orbitalmente. No. A ver, Lauri, todos los electrones, independientemente de cuántos tenga un átomo, son atraídos por el núcleo, ¿sí o no? Sí. Sí, porque si no, bueno, el núcleo se nos desarma y el átomo se desintegra y listo, ¿no? Entonces sí, hay una interacción electrostática. Ahora, ¿esa interacción electrostática es igual para todos los electrones? ¿Sí o no? Creo que sí. Recuerden que el núcleo está cargado positivamente y la interacción es entre cargas opuestas. La interacción será más fuerte con los electrones que están más cerca del núcleo que con los que están más alejados, ¿sí o no? Sí, profe. Claro que sí, porque la interacción electrostática está mediada por una ley. Entramos nuevamente con la fórmula. ¿Cuál es la ley que explica la atracción entre dos cargas opuestas? Eso lo debieron ver en algún curso de física. La ley de la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley de Coulomb. ¿La ley de cargas? La ley de Coulomb. La de Coulomb, la de Coulomb. Exacto. ¿Vieron que ya, cómo recuerdan? Eso eso está en el chip, en la memoria. Usted es el que tiene que buscar las zonas ahí y despertarlo. Entonces, esa ley nos explica que la fuerza de atracción entre dos cargas puntuales está mediada por la distancia. De manera que si la distancia es mayor, la fuerza de atracción electrostática es menor. Quiere decir que todos los electrones no están retenidos o no son retenidos con la misma fuerza electrostática hacia el núcleo. Pero volviendo al punto, entonces, establecemos, hay un orden de llenado de los electrones. Cada uno de esos espacios donde usted depositaba los electrones, ¿cuántos electrones, qué número de máximo de electrones podía colocar en cada espacio? 8. ¿Qué? ¿Qué 2. número de electrones podía 2, colocar en cada profe. espacio? 2. A 2, o sea, apareado, en pareja. Y la regla también le decía que antes de
que los electrones se aparearan, los otros podían quedar vacíos, o era necesario colocar uno en cada espacio de ese antes de aparearlo. Primero se colocaban todos los positivos. Primero, mira lo que dice Yacibe, interesante, porque estamos colocando electrones y ella dice que primero se colocaban todos los positivos. Entonces ya hay una metáfora, ¿no? Porque aquí todos los positivos significa que iban para arriba, ¿no? Pero estábamos colocando electrones que son negativos. Muy bien, entonces la regla también te ponía restricciones. Te decía, primero colocas uno con... ¿Cómo se llamaba esa orientación positiva? ¿Cómo se llama en química? ¿Cómo? Esa orientación que podía ser hacia arriba o hacia abajo, up and down, ¿cómo se llama en química? Profe, diga las opciones. No, A. ya ese juego Cuántico. no les B. gusta. A ver, empieza con la letra E. Ustedes saben jugar ahorcado, ¿verdad? ¿Cómo? El número cuántico de spin. Spin, excelente. Vamos a darle un spin positivo a los que contestaron. Entonces, ese spin era positivo o negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, corresponde al movimiento del electrón en sentido horario o antihorario. Y eso lo representamos, bueno, como una flechita hacia arriba o hacia abajo. Ok, entonces, esa es otra restricción para la configuración electrónica. Luego que pasabas los niveles, el nivel 1 y el nivel 2, allí solo podías llenar ciertos espacios. Esos espacios donde colocabas los electrones con spin positivo o negativo, ¿cómo le denominaron a ese espacio? ¿Cómo aprendiste en química que se llama ese espacio donde colocabas el electrón? ¿Sería un orbital, profe? Un orbital, correcto. Otro spin positivo ahí para Raúl. El orbital, entonces, el orbital es parte del concepto del modelo atómico actual. Y en química hablamos de el orbital como una región de probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Fíjese, de probabilidad. Eso es fundamental en el modelo atómico. La probabilidad de encontrar, o sea, de fijar la posición de un electrón, que además está en movimiento. Entonces, esos orbitales, recuerden que estamos haciendo un ejercicio de repaso mental, ¿no? Los orbitales tenían distintas formas, ¿sí o no? Sí. Los orbitales tenían distintas formas. Aun cuando representábamos los subniveles S, P, D y F con la misma, no sé si era una cajita o solo una raya, no sé cómo lo aprendiste. Pero detrás de esa representación había un orbital. ¿El orbital S qué forma tenía o tiene? La forma más sencilla por conveniencia, ¿cuál sería? ¿Del orbital, profe? La forma del orbital, ¿cuál creen que sería la forma más sencilla de un orbital S? Conociendo cómo representamos el átomo. Como dijo... Un círculo. Un círculo. Una esfera. Óvulo. Una esfera, ¿no? Óvalo. Esférico. Esférico. De hecho, la S es spherical. Spherical. O sea, cada una de esas letras está asociada a algo. Si no se lo contaron, bueno, búsquelo ahí y se va a dar cuenta. El tema es que cada orbital tiene una forma muy particular y allí están los electrones girando y moviéndose. La imagen
Para los que trabajaron con eso, no sé si los mandaron a hacer con globos, donde inflaban globos y los amarraban para representar los orbitales. No sé si alguno hizo eso alguna vez. ¿Cuál, profe? ¿Cómo? Atar globos, soplar globos y atarlos y amarrarlos para ver los globos cómo se distribuían, y eso representaría los orbitales donde se localizan los electrones. No sé si hicieron eso. Pero el tema aquí es que hay unas regiones de probabilidad en el espacio donde podemos encontrar el electrón. Y cada electrón, como usted ha mencionado, se ubica en un nivel determinado. Ahora, volviendo al punto que estamos discutiendo, que es el estado fundamental. Después de haber hecho este ensamble de ideas, ¿qué representa el estado fundamental de un átomo? ¿Qué representa qué? Lo que dice aquí, lo que está mirando, el número 1, el estado fundamental del átomo. Básicamente sería como la estructura y los niveles de energía. El nivel Sí. más bajo de energía. El nivel más bajo de energía en que se encuentra cada electrón. Cuando usted escribe la configuración electrónica de un átomo de hidrógeno, ¿cuál es la configuración electrónica? S1, que sería 1S, 1. 1S y elevado a la 1, ¿no? Porque es un exponente, podríamos decirlo. Entonces, eso significa que hay un electrón en el primer nivel en un orbital S. Nada más con esa representación eso nos lo dice. Ok, y ese sería el estado fundamental del átomo de hidrógeno, que sería el nivel de energía más bajo posible. Ahora, ese electrón que está en el nivel 1, eventualmente puede pasar a un nivel superior. Pensemos en una escalera. Las escaleras, todos sabemos lo que es una escalera. Tú serías el electrón del hidrógeno y te paras en el primer escalón. La pregunta aquí es, ¿cuán separado energéticamente está el primer nivel del segundo? Y si es posible con un poco de energía que ese electrón suba o pase al siguiente nivel. ¿Es posible sí o no? yo supongo que sí. Ya. ¿Ese sería su estado fundamental? No. Ya no sería el No, estado profe. fundamental No. porque ya no estaría en su nivel básico. Exacto. No sería ya su estado fundamental porque no es el de mínima energía. Entonces, si no es su estado fundamental, ¿qué sería? De acuerdo al glosario. Estado Sería excitado. el estado excitado. Estado excitado. Excitado, o sea, un estado de mayor energía. Traigámoslo ahora a la vida real. Usted está sentado en su casa, está tranquilo, algunos están desayunando, bebiendo algo, lo que sea. Y usted está ahí sentado, reposado quietamente como el electrón en su nivel o estado fundamental. Y de repente escucha un grito de allá. Oye, pasó tal cosa. ¿Qué pasa inmediatamente en nuestra mente, en nuestro organismo? Se altera. Exacto. Nos alteramos, ¿no? O sea, pasamos a un estado excitado, porque si le dan una mala noticia o qué sé yo, lo que pudo haber pasado, ya ese no es nuestro estado fundamental. Ya después que pasó el evento y esto y aquello, entonces nos calmamos y etcétera, etcétera, entonces volvemos a nuestro estado fundamental. Por ejemplo, si yo le digo ahora mismo a Isaac, oye Isaac, ¿sabes que Lauri me mandó un chat hablando de ti y diciendo que tú, Isaac va a quedar y que qué? Pero si yo ni la conozco a ella y ella qué puede estar, entonces se va sofocando y alterando.
Y después cuando yo le digo, no, oye, Isaac, eso no es cierto, yo te estoy bromeando, ella no me escribió nada. Entonces le diga, ah, prof, pero vio, no sé qué, entonces, paf, vuelve a su estado fundamental. Entonces estamos diciendo aquí que el electrón como partícula, y desde el punto de vista energético, fíjense que estamos hablando de la energía para que un electrón sea promovido a un nivel. O sea, estamos hablando de energía que en nuestro mundo macroscópico son insignificantes. Imagínense que nosotros percibiéramos la energía con que un electrón está saltando en este momento. Eso ocurre en un mundo cuántico, no ocurre en el mundo macroscópico. Entonces tengamos eso claro, de que son energías muy bajas. Y cuando digo muy bajas, recuerden que el aspecto cuantitativo es entonces preguntarse, bueno, ¿y muy bajas qué significa? ¿De qué órdenes de magnitud? Para poder entender el mundo cuántico. Muy bien, entonces vamos excelentemente bien. Ahora, el otro tema con respecto a la energía que proviene del Sol y que tenemos a nuestra disposición constantemente. Y así como hemos hablado de la existencia de espacios vacíos y de la continuidad o discontinuidad de la materia, ¿qué piensa usted? ¿La energía se emite de forma continua o forma discontinua? En otras palabras, si la energía es un chorro de energía, así como ves en los dibujos animados, las cómicas, etcétera, que te disparan un chorro de energía, o la energía se emite en pulsadas. ¿Cómo creen que se emite? Yo digo que discontinua. Discontinua. O sea, por Yo creo pulsación. que así como pues, Como pulsaciones. Ujú. Ok, entonces ese fue otro tema de debate en ese momento. Recuerden que estamos en la época de 1900. Y las leyes, en ese momento las leyes de Maxwell, que tenían que ver con estos fenómenos eléctricos, era que predominaba en el pensamiento. Entonces ahí hubo una ruptura importante conceptual en la cual intervino un brillante científico que, si bien él declaró que él no quería la fama, o sea, el pensamiento totalmente opuesto a nuestra época actual, ¿no? De hecho, él en sus memorias escribía que él no quería que su descubrimiento refutara ninguna ley de otro científico. Uno puede decir, oye, ¿era humilde o de verdad era ingenuo o era medio tonto? Porque decirte, como yo estoy postulando esto, estoy probando esto, pero no quiero que interfiera con las leyes que ya existen, como diciendo, ¿no? Para no hacerte sentir mal a los otros. Entonces, gracias a esa idea que tuvo a partir de la observación, o sea, cuando tú tienes una serie de hechos, de evidencia, y que no se ajustan a un modelo, y tú sigues haciéndolo y haciéndolo y dices, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Entonces, en ese momento era, la evidencia experimental no se puede explicar con las leyes que conocemos hasta el momento. Hasta que llega alguien y dice, bueno, las leyes tienen esa limitación, entonces hay que buscar otro atajo. Hay que formular otra hipótesis. Y para la época fue ese pensamiento el que llegó a establecer lo que hoy conocemos como parte de nuestro modelo del átomo, nuestro modelo cuántico. Entonces, este científico, Max Planck, alemán, es el que introduce, junto con Einstein, porque fueron contemporáneos, Albert Einstein, esta idea revolucionaria. ¿Y cuál fue esa idea revolucionaria? Que la energía no se emitía de forma continua, sino en paquetes discretos o discontinuos de energía, a lo que se denominó cuanto.
Así, cuánto sin tilde, no de cuánto de la pregunta. Cuánto. Entonces, en ese movimiento que hemos estado aquí describiendo cualitativamente de que el electrón es promovido a un nivel superior y luego regresa a su estado fundamental o basal, hay una emisión de energía en forma de cuánto. Entonces, dependiendo de cómo el electrón o qué niveles alcance ese electrón, asimismo es el salto cuántico. Yo no sé si en la vida cotidiana ustedes han escuchado alguna vez esa expresión del salto cuántico. En algunas noticias hay veces que dicen, y bueno, y se logró obtener o construir tal o el equipo tal que va a mejorar las condiciones de salud y con esto dimos un salto cuántico. Entonces a mí la metáfora me disgusta un poco porque en el mundo nanoscópico un salto cuántico no es nada. Entonces decir que dimos un salto cuántico es casi como decir que no has llegado a ningún lado, ¿no? En el mundo nuestro. Pero lo utilizan con una frase cliché así para decir que hicimos algo excelente y por eso dimos un salto cuántico. Pero en el mundo real no significa eso. Ok, el otro término que ya salió a la luz porque aquí alguien lo mencionó, y bueno, también otra metáfora, ¿no? Salió a la luz, es el fotón. El fotón que es la energía que es emitida en esa transición o ese salto del electrón. Luego tenemos lo que comentamos de entrada y que usted vio en el video, el espectro y las líneas espectrales. El espectro podemos decir que es la huella digital, la imagen, el carnet de identidad del átomo. Ahora, si un átomo quisiera viajar para que lo reconozcan, entonces él muestra su espectro, sus líneas espectrales, y ahí sale y dice, soy sodio, soy bario, soy calcio. Porque en esas huellas digitales que mencionó al inicio Rubén, o el código de barra, cada uno tiene su ID. Y luego está la parte matemática, que vamos a considerar solo dos aportes. El de Balmer y la fórmula de Planck. Fíjense que Balmer, antes que Bohr, en 1913, en febrero de 1913, postulara esto de su modelo, los principios de su modelo atómico con base a las ideas de Planck y de Einstein. Ya Balmer había inventado una fórmula para explicar las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, el átomo más simple. Estamos hablando de la década de 1880. O sea que Balmer se había adelantado a intentar, con una fórmula empírica, a explicar esas líneas del espectro de hidrógeno. Y Bohr se apoyó en esa fórmula de Balmer. O sea, Bohr vio lo que Balmer mismo no vio ni otros vieron. Entonces, ahí está el clic de la ciencia, ¿no? En poder ver lo que otros no ven frente a un mismo fenómeno o a una serie de datos. ¿Y por qué pasa eso? En el caso de nosotros y nuestra formación aquí en Panamá, tal vez la ciencia se limita a darle a usted un poco de hechos y de fórmulas y de ecuaciones y le dicen que eso es la química. Entonces usted no ve la conexión en cómo ese conocimiento se generó y cómo me puede ayudar a mí a estructurar y desarrollar habilidades de pensamiento científico. Porque se nos va a olvidar la información, y lo hemos estado viendo hoy. Yo oí, era algo relacionado con esto, algo con lo otro. Porque fue así. Se dio y listo. Entonces Bohr se apoya en la fórmula de Balmer y dice, bueno, como Balmer fue exitoso con su fórmula empírica, ahora yo voy a postular e introducir en mi modelo esta nueva idea.
para terminar de armar ese rompecabezas. Muy bien. Esto sería el resumen de lo que he estado comentando hasta el momento. Aquí tenemos en el centro, bueno, un poco desplazado a la derecha, tenemos un núcleo. Aquí logran ver N1, N2. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Entonces, Sí, el profe. N4, N5, N3. Cada una de esas N corresponde a lo que usted ya mencionó, los niveles de energía. Aquí vemos unas flechas que van desde N5 a N2, aquí N5 a N2, de N4 a N2 y de N3 a N2. O sea, vamos a llamar las transiciones. Hay una transición aquí del N5 al N2 y la flecha tiene una coloración violeta. Aquí hay una transición del nivel 4 al nivel 2. Podríamos decir una caída, ¿no? Y el color es azul verde. Y hay una transición de N3 a N2 y el color es rojo. Nosotros aquí en el planeta, nosotros solo podemos ver parte de algunos colores de la radiación solar. ¿Sí o no? Sí. Sí. Hay una escala cromática que se llama justamente visible y son los colores que nosotros podemos percibir. Hay algunos colores que están fuera del rango de alcance de nuestra vista y eso está asociado a una longitud de onda característica. O sea, el color está asociado a una longitud de onda. Aquí vemos que para el violeta la longitud de onda es 434,1 nanómetros, el azul verde 486,1 nanómetros y el rojo 656,3 nanómetros. Es decir, que si ese electrón es excitado al nivel 5, cuando vuelve a su estado fundamental, cuando retorna al nivel de partida, al nivel 2, va a emitir esa coloración violeta. Si la transición es del nivel 4 al nivel 2, el color que esperamos ver es este, está aquí la línea azul-verde. Y si la transición es del nivel 3 al nivel 2, el color que vamos a ver aquí es este rojo. Asimismo, nosotros cuando nos enojamos, también hacemos una transición. Generalmente cuando nos enojamos, ¿qué color adquiere nuestra cara? Rojo, profe. Rojo. Verde. Si uno es negro no cambia. No, Qué es falta de respeto, qué mentira, eso falta de no es respeto cierto. con los negros. Sí se ve. Pero yo soy negra y yo no noto diferencia. Yo me doy igual. Yo me Bueno. pongo morado. La próxima, bueno, la deficiencia de oxígeno nos puede poner morado. Pero sí, la generalidad es que al irritarnos, ¿verdad? El flujo sanguíneo produce. Entonces, de alguna manera, lo que estoy intentando hacer es comparar nuestra reacción con lo que le pasa al electrón. El electrón parte de un nivel determinado, es excitado, alcanza un nivel mayor y luego desciende. Cuando desciende, depende sobre qué nivel lo haga, entonces va a emitir un color característico.
¿Se entiende esa idea? Está abierto ya. Sí. Ahí y la oficina también. ¿Se entendió esa idea de este diagrama? Cada salto cuántico a un nivel superior y el regreso al nivel desde donde saltó está asociado a un color. Y ese color da origen a una línea espectral. Y el color dependerá entonces de qué átomo se trate. Entonces hubo varios científicos que ahora usted dirá, bueno, el Balmer, que fue el primero, él estableció una serie en la cual su fórmula explicaba la transición de un nivel superior hacia el nivel 2. O sea, el nivel de llegada era el nivel 2. Hay otra serie, la serie Lyman, que está en el rango del ultravioleta. El ultravioleta nosotros no lo percibimos con nuestro sentido. Y las transiciones de Lyman es de cualquier nivel superior al nivel 1. Y está otra serie, la serie de Paschen, que es en la zona del infrarrojo. Ustedes han visto en las películas cuando quieren detectar la presencia, entre comillas, de energía térmica o calor, que utilizan sensores infrarrojos, ¿no? Entonces, esta serie va de un nivel superior al nivel 3. Conclusión, hay distintas series espectrales postuladas por distintos científicos y en lo que se diferencia una de otra es cuál es el nivel de partida. En el caso de Balmer, que es la más antigua, la transición es hacia el nivel 2, en la de Lyman al 1 y en la de Paschen al 3. En el modelo de Bohr, entonces, él determina, se alcanza a ver aquí, N1, N2, una flecha hacia abajo. Sí se ve. Entonces, la energía que se desprende en esa transición, simbolizada aquí como delta E, o sea, el cambio de energía, utilizamos un símbolo delta mayúscula para simbolizar cambio, es igual a el producto de una constante, que es la constante de Planck, por la frecuencia de esa onda que es emitida allí como un fotón. Y está expresada en unidades de electronvolts. Y el valor numérico es 13,6 electronvolt, que era lo que yo les mencionaba hace un rato. Entonces Bohr, conociendo esta idea de Balmer de las transiciones electrónicas y de la emisión de luz, él postula que cuando ocurre ese decaimiento del electrón a un nivel inferior, la energía que se emite en ese proceso es función de la frecuencia. Y establece entonces esta relación matemática. ¿Puedes leer lo que, Jay, puedes leer lo que dice aquí la hipótesis de Planck? Jake no está. ¿Alguien que lea aquí en la esquina superior, por favor? La hipótesis de Planck supone admitir que la radiación no se emite de forma continua, sino que lo hace de forma discreta en pequeños paquetes llamados cuantos, cada uno de ellos de energía HU. Muy bien. Entonces, fíjense, recuerden que nosotros empezamos mi discurso en la clase inicial diciendo, si yo quiero escribir buenas hipótesis, tengo que buscar las hipótesis de grandes científicos. Entonces, la hipótesis de Planck, el supuesto de la hipótesis de Planck es que lo que acaba de leer Isaac,
La radiación no se emite de forma continua, sino que lo hace de forma discreta, en pequeños paquetes llamados cuantos. Y cada uno de esos cuantos de energía tiene una energía que es igual a H, que es la constante de Planck, por la frecuencia, que esta es una letra griega, no es una V, se denomina nu, H nu. Es parecido a una V, pero tiene una forma allí un poco más estilizada. Pero el tema es que la energía es proporcional a la frecuencia. Entonces, fíjense cómo Bohr se aprovecha o utiliza, mejor dicho, la idea de cuanto de Planck para determinar o calcular la energía de ese salto cuántico del electrón, utilizando entonces la fórmula de Balmer, que ahora no sé por qué no aparece aquí. Voy a quitarle un momentito, permiso. Aquí sí se ve, ¿no? La Sí, fórmula, Ahí sí se ve, profe. Sí, profe. la fórmula de Balmer. De acuerdo a esta fórmula, la serie de Balmer, recuerde que dijimos que la serie de Balmer, el nivel de llegada es el nivel 2. Balmer en la década del 80 propuso entonces que esta relación matemática, el inverso de la longitud de onda, o sea, la frecuencia, es igual a R, que es una otra constante, la constante de Rydberg, y la diferencia del inverso del cuadrado de los niveles donde ocurre la transición. Entonces, Bohr utiliza esta fórmula de Balmer en conjunto con la fórmula de Planck para determinar entonces la energía de la transición de un nivel excitado a un nivel fundamental. Y para el átomo de hidrógeno, entonces, con un electrón, esa energía sería del orden de 13,6 electrón volts. Aquí están las definiciones de estado excitado, espectro, cuanto, cuantizado, que ya vimos al inicio que discutimos. Entonces, aquí la idea central es que existen estados de energía, pero son estados que están cuantizados. Es decir, que la energía se emite en forma de paquetes discretos o cuantos, que fueron postulados por Max Planck. Muy bien, seguimos aquí. ¿Alguien que lea, por favor? La incapacidad de la mecánica clásica para explicar las líneas espectrales se hace evidente si fijamos nuestra atención en el átomo de hidrógeno, que está formado solamente por dos cargas, una positiva y una negativa, y sin embargo da lugar al altamente complicado espectro asociado con el hidrógeno. Ok, entonces, la idea aquí es que hay una mecánica clásica y la que conocemos actualmente, que es complementaria, que es la mecánica cuántica. Las leyes de la mecánica clásica no podían explicar el comportamiento de la partícula elemental electrón. Entonces hubo que acudir a una nueva hipótesis, la de los cuantos de energía, y en ese momento entonces nace la mecánica cuántica para explicar el comportamiento de una partícula elemental en el mundo atómico. O sea, nos vamos del mundo de las leyes macroscópicas a leyes del mundo cuántico. Entonces, es muy interesante esto, porque la mecánica clásica o la mecánica newtoniana y de las leyes de Maxwell no podían explicar estas líneas espectrales de un átomo tan simple. Entonces, fíjense, se tuvo que inventar, y de hecho se inventan palabras, porque la palabra cuánto se inventaron ahí. En química hay una serie de palabras que se inventaron para describir, y eso es parte de la ciencia también, porque son palabras propias nuestras, o sea, de los químicos. Ya hemos revisado los modelos atómicos, los postulados de Dalton, que es el padre de la teoría atómica. Ya hemos dicho que si bien sus postulados algunos son válidos, hubo otros que no son válidos, como es el caso de que los átomos de un mismo elemento todos no son idénticos,
porque existen los isótopos. Luego del señor Dalton, Dalton no propuso ningún modelo en el sentido de una imagen. Cuando usted busque en la web modelo atómico de Dalton, probablemente le va a salir una esfera rígida, pero no fue que Dalton dijo, yo pienso que el átomo es de esta forma. En cambio, J.J. Thomson, en su modelo, él sí estableció una imagen. El cuidado con los modelos, muchachos, cuando usted busca la información, tienen que buscar la fuente más cercana a la original, es decir, a la publicación. Porque en los libros o en Google, una imagen se pasó y se volvió a pasar y pasar y pasar, y a lo mejor no era la más apegada a la original. Entonces, Thomson introduce que el átomo se puede dividir en partículas fundamentales y considera que el átomo es una esfera que tiene carga eléctrica positiva y en ella se distribuyen los electrones como pequeños granitos. Aquí señala este autor como si fueran las pepitas de una sandía. En el caso de Rutherford, introduce el modelo planetario, que era el que le decía que aparece con más frecuencia en la propaganda. Para él, el átomo tiene un núcleo y una corteza formada por electrones que giran en órbita. Hoy sabemos que el movimiento del electrón alrededor del núcleo no es en esta forma de órbitas circulares. El modelo de Rutherford contradecía las leyes de Maxwell del electromagnetismo, porque si había un solo electrón en el átomo de hidrógeno y se mantenía girando y emitiendo energía, existía entonces, de acuerdo a las leyes de Maxwell, la posibilidad de que esa carga eléctrica cayera sobre el núcleo y ahí el núcleo se iba a desintegrar. Entonces, el modelo de Rutherford pues carecía de ese problema. Y tampoco explicaba los espectros atómicos, que es lo que estamos discutiendo aquí. Muy bien, para todos nosotros el espectro visible lo asociamos a la presencia de colores que van entre el violeta y el rojo. Esto es lo que podemos ver, esto es lo que puede ver el ojo humano en ese rango entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Acá para el ultravioleta, pues no, los rayos X tampoco, y las ondas de radio tampoco. Entonces nuestra visión está restringida a este rango. 400 nanómetros y 700 nanómetros, estos son los colores que dan vida a nuestra vida. Aquí vemos reiterado esto, qué es lo que podemos ver. Y las radiaciones, hay las radiaciones en el rango de las microondas, las ondas de radio para nuestros televisores, los radios, y del otro lado para radiografía los rayos X. Ahora, ¿qué es lo que es una onda? Según Maxwell, fíjense, para la misma época, 1873, estamos hablando de Balmer en 1887 y Bohr en 1913. Según Maxwell, la luz visible consistía en ondas electromagnéticas. Aquí en este dibujo, una onda tiene dos componentes, un campo eléctrico y un campo magnético, que son perpendiculares entre ellos y que ambos son perpendiculares a la dirección del movimiento, lo que está señalado aquí como el eje X. Si usted lo mira en perspectiva, la línea roja es como si estuviese de pie y la otra línea verde-azul es como si estuviera acostada. Y con respecto al eje X, ambas son perpendiculares. Nosotros conocemos esta constante, que la velocidad de la luz en el vacío, o la velocidad a la que viaja la luz, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y para toda radiación electromagnética, el producto de la longitud de onda por la frecuencia es la constante de la luz. Entonces, esa radiación electromagnética que viene del Sol consiste en la emisión y la transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Es lo que llega, que atraviesa nuestra atmósfera y que nosotros denominamos los fotones de energía. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas?
probablemente usted cuando dibuja el agua, la dibuja con onda, cuando ve el mar de las ondas. Entonces la longitud de onda sería la distancia que hay entre dos puntos idénticos de onda sucesiva. Y la amplitud sería la distancia vertical medida desde la cresta o el valle de la onda. Entonces estamos diciendo que la radiación electromagnética se mueve como ondas aquí. Usted ha visto un electrocardiograma del corazón, o no sé, muchas imágenes así en forma de onda. Entonces la longitud de onda corresponde a esto. Lo que estamos hablando de la radiación electromagnética visible entre 400 y 700 nanómetros. La onda, pues, es la oscilación de un campo eléctrico y otro magnético en direcciones perpendiculares, como dije hace un rato. Se viene determinada por la frecuencia que vamos a llamar nu, la letra griega nu, o por la longitud de onda, que es la letra griega lambda, y que están relacionadas por esta fórmula. Nu es igual lambda, nu es igual C sobre lambda, o C es igual a nu por lambda, como vimos hace un rato. Resumiendo, cada longitud de onda tiene asociada una frecuencia y una longitud de onda. Y están relacionadas ambas por la velocidad de la luz. Si tenemos un fotón de energía que tiene cierta frecuencia expresada en hertz, Hz es hertz, si la queremos convertir a nanómetro, la pregunta es si será en la región visible, o sea, si cae entre 400 y 700 nanómetros. Usamos la fórmula lambda es igual C dividido por la frecuencia. C es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. La frecuencia, 6 por 10 a la 4 Hz, que es segundo a la menos 1. Y encontramos lambda, 5 por 10 a la 3 metros. En nanómetros sería 5 por 10 a la 12 nanómetros. Con esta conversión, entonces, esa frecuencia de 6 por 10 a la 4 Hz, pues está fuera del rango visible, porque el rango visible está entre 400 y 700 nanómetros. ¿Entendieron eso, muchachos? Con este cálculo, lo que estamos diciendo, cuando usted sintoniza las emisoras de radio, ahí le dicen 90 tantos kilohertz o no sé cuántos megahertz. Esa es la frecuencia en la cual transmite esa emisora. Esa frecuencia corresponde a una longitud de onda. Y en el espectro que hemos estado mirando, correspondería a un rango fuera del rango visible. Aquí donde están las ondas de radio, el orden de magnitud en nanómetros. Aquí estábamos en el cálculo, decía que era del orden de 10 a la 6 Hz y la longitud de onda nos dio entonces del orden de 10 a la 12. Entonces estábamos en esta zona de la onda de radio, no aquí en la zona del visible. Entonces la frecuencia se expresa en Hz y Hz significa segundo a la menos 1. Ok, el modelo de Bohr, que era lo que proponía, ya lo vimos en la primera imagen integradora. Un electrón salta a un nivel superior, cuando regresa emite un fotón. Ese electrón, la energía que emite está cuantizada, es decir, que corresponde a paquete discreto de energía. Y va de un nivel de energía más alto a uno más bajo. N es el número cuántico principal de cada nivel y R, que aparecía en la fórmula de Balmer, es una constante en la constante de Rydberg en unidades de energía, en unidades de Joule. Fíjense que son energía de 10 a la menos 18 porque estamos en el mundo cuántico. Esas energías en nuestro mundo real son insignificantes, no nos afectan. El símil o la comparación con la escalera, si usted está aquí en lo alto, aquí salta un escalón, otro escalón
y va a emitir un cuanto de energía. Esa energía va a ser igual a H, la constante de Planck, por la frecuencia nu. Y aquí puede haber un salto desde este nivel a el nivel basal. Fíjense que no pasó por este. Entonces, la energía pues siempre se va a emitir en forma de paquetes de energía. Jay, lee por favor. Ok. Cuando los elementos en estado gaseoso se les suministra energía, descarga eléctrica, calentamiento, estos emiten radiaciones de determinadas longitudes de ondas. Si estas radiaciones son dispersadas en un prisma de un espectroscopio, se ven como una serie de rayas, y el conjunto de las mismas es lo que se conoce como espectro de emisión. Igualmente, si una luz continua atraviesa una sustancia, esta absorbe unas determinadas radiaciones que aparecen como rayas negras en el fondo continuo, espectro de absorción. Muy bien, con esta imagen vamos a terminar por hoy porque en un momento queremos ver esto. Bueno, lamentablemente no lo tengo conmigo acá en el laboratorio para que ustedes lo hagan, pero en un momento vamos a hacer unas demostraciones para verificar todo esto que hemos estado hablando. Entonces, lo que vamos a observar es un espectro de emisión, un espectro de absorción. En un caso van a ser líneas coloreadas y en el otro caso van a ser líneas oscuras, dependiendo de cuál sea el fenómeno de absorción de energía o de emisión de energía. Entonces, en el dispositivo que al inicio mencionó Samira y que después Lauris, Lauris, sí, profe. Lauris, hablaba del colimador. Entonces aquí tenemos la fuente, tenemos una rendija, un prisma, y en la pantalla, como resultado de este sistema óptico, aquí tenemos un gas, en este caso sería helio. Ese sólido incandescente emite radiación que recibe ese gas. Aquí por la rendija, ¿dónde estaría el colimador, Lauris? ¿O qué hace el colimador? Profe, es un sistema que a partir de un haz de luz divergente obtiene haz paralelo. Creo que es el gris, si no me equivoco, como la pared que está allí. Okay. Entonces, un haz divergente, como este que se ve aquí, y después hace aquí, el colimador colima, entre comillas, el haz de luz para tener un solo haz paralelo. Podríamos pensar que es una especie de filtro en esta rendija para tener entonces una sola longitud de onda. Y luego el prisma es el que va a producir el fenómeno, el cambio de ese haz incidente aquí para producir cada una de estas líneas. Entonces, en términos prácticos, sí, aquí tenemos litio y potasio, ya hemos dicho que cada uno tiene asociado un espectro y por eso esperaríamos que cada uno presente una coloración dentro del rango visible y que nosotros observemos esos colores en un espectro de absorción como está aquí, cuando es calentado, en este caso a la llama de un mechero. Entonces hoy voy a cerrar aquí, Pueden abrir la cámara los que tienen disponibilidad. ¿Qué es lo que queremos ahora? Después de toda esta historia de Bohr y de Balmer y del espectro de hidrógeno y de Bohr que toma los hallazgos de Balmer y la teoría de Planck-Einstein de los cuantos de energía para explicar un espectro atómico de hidrógeno que era el problema del momento. Recuerden eso.
1913. El problema era que no se podían explicar las líneas espectrales del átomo más sencillo del hidrógeno. Entonces, el aporte principal de Bohr fue postular que esa energía que se producía en la transición era función de la frecuencia del fotón y de la diferencia de los niveles de energía donde se producía esa transición. Y que esa energía para el átomo de hidrógeno estaba expresada en electronvolts y el valor numérico era aproximadamente o del orden de 13,6 electronvolts. Lo que queremos hoy en el laboratorio, para el miércoles, es uno, que usted pueda tener una vivencia con el tema de los espectros atómicos mediante la construcción de un espectroscopio casero. Y la otra, de ver con elementos químicos todo eso que hemos estado hablando hoy de la producción de colores bajo ciertas condiciones. Entonces, repito, tendremos que hacerlo nosotros acá y usted va a mirar y después le pasaremos el video. Lo ideal hubiese sido que, porque esta parte es como divertida, ¿no? Porque además de observar los colores, pueden ocurrir ciertas pequeñas detonaciones y eso hace interesante la química, ¿no? Pero bueno, no lo podemos hacer, pero lo vamos a hacer para ustedes. Así que los que tienen laboratorio se permanecen, los que tienen que irse a biología, que les vaya muy bien en biología. Y seguimos entonces, esperamos ahora a, no sé si John ya entró.